la clase, amén, y nos quedamos la semana pasada, en el dato donde surgió la independencia judía, donde los judíos salieron por un tiempo, por unos 80 años, de la opresión griega. Pero recuerde esto, amados hermanos, que como quiera, Israel, los judíos estaban subyugados, ¿verdad que sí?, por imperios que eran paganos, ¿ok? Bien importante esto. Ahora, uno de los hijos de Matatías fue el que comenzó la revuelta judía para independizarse por un tiempo de los griegos. Uno de los hijos que tuvo mucho éxito y fue un gran líder en la revolución contra el imperio greco fue Judas de Macabeo. Pero Judas de Macabeo murió en una de las batallas, una de las confrontaciones que tuvo con los Seleucidas. ¿Se acuerda la semana pasada lo que dijimos? ¿Quiénes eran los Seleucidas? A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien? ¿Quiénes eran los Seleucidas? Los Seleucidas eran una de las divisiones del imperio griego, ¿verdad que sí? Bajo la cual los judíos estaban subyugados. ¿Okay? Ahora, después que murió Judas Macabeo, otro de sus hermanos, llamado Simón, fue el que entonces condujo esta revuelta, y a Simón se le proclamó temporalmente del ámbito judío, se le proclamó gobernante del Estado judío independiente por un tiempo. Ahora, bien importante esto. Ahora Simón, el hijo de Macabeo, no tiene solo intereses religiosos por cuanto era sumo sacerdote, sino que también ahora tenía intereses políticos. De manera que la función de él era dual. Era sumo sacerdote de Israel, pero también fue gobernante político de Israel. Ahora, durante este tiempo se establece una gran asamblea, y esto es sumamente importante, amados hermanos. Se establece una gran asamblea, donde en esa asamblea se comenzaban a decidir los asuntos que pertenecían a Israel, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político, ¿ok? ¿Por qué razón esto es importante? Porque esto comenzó a dar lugar al pueblo de Israel tener una forma de reunirse con el propósito de discutir los intereses políticos y religiosos, algo que no podían hacer mientras estaban bajo el dominio babilonio y mientras estaban bajo el dominio medo-persa y el dominio griego. De manera que ahora tienen el privilegio, la oportunidad de reunirse como asamblea. Ahora, luego de haber muerto Simón, murió Simón también, otro de sus hermanos, Juan Hircano, es proclamado líder político religioso de los judíos. En otras palabras, él tomó el lugar de Simón. Él era sacerdote y también era gobernante de los judíos. Durante este tiempo, recuerde bien, durante este tiempo, Grecia comenzó a tener muchos conflictos y muchas batallas. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de Grecia, el imperio de Grecia, comenzó progresivamente a debilitarse. De manera que mientras Grecia comenzó a tener conflictos internacionales, Juan Hircano, otro de los hijos de Matatías, ahora comienza a proclamar y a propagar ¿qué? El judaísmo. ¿Okay? A proclamar el judaísmo. Con todo y con eso, y los judíos no estuvieron muy contentos ni con Simón ni con Juan Hircano. ¿Por qué razón? Porque ellos no eran religiosos totalmente, sino que estaban divididos entre sumo sacerdote y gobernante. Ahora, era más conveniente para Simón y Juan Hircano, ¿verdad que sí?, concentrarse más en la política. ¿Por qué razón? Porque esto le daba a ellos más libertad. ¿Verdad que sí? Más libertad con los que los oprimían. De manera que el pueblo religioso no estaba conforme. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos ya estaba dividido.
¿verdad que sí? Estaban más interesados ahora no en los asuntos religiosos de Israel, sino en los asuntos políticos y gubernamentales. ¿Por qué razón? Porque eso les daba estatus con las naciones paganas. ¿Ok? Le daba estatus con las naciones paganas. Ahora, poco a poco esto comenzó a crear un problema grave. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ahora Juan Hircano, en el propósito de esparcir el judaísmo, comienza a recibir dentro del judaísmo ciertos grupos con los cuales Israel no estaba muy de acuerdo. Ciertos grupos con quienes Israel no estaba de acuerdo que Juan Hircano hiciera alianza. ¿Verdad que sí? En los tiempos de Cristo había un grupo en específico, escúcheme bien, con quien Israel no se llevaba. ¿Quién era ese grupo? Los samaritanos. Los samaritanos. Ahora, ¿de dónde comenzó? Por esto es importante esta parte de la historia. ¿Dónde comenzó la problemática entre los judíos y samaritanos? En los tiempos de los reyes de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora nuevamente los samaritanos, a causa de Juan Hircano, ¿verdad que sí?, regresan a tratar de hacer alianza política y religiosa con Israel, algo que incomodó a los judíos. Algo que incomodó a los judíos. Pero otro grupo también, otro grupo que fue ganado por Juan Hircano al judaísmo, son los idumeos. Mire esta palabra bien, los idumeos o los edomitas. ¿Alguien sabe quiénes son estos? Los idumeos, que también son llamados los edomitas. ¿Alguien sabe quién es este grupo? ¿De dónde viene este grupo? A ver, ¿alguien dijo por ahí? De Esaú. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? ¿Se acuerdan, amados hermanos? ¿Qué sucedió entre Esaú y Jacob? A ver. ¿Verdad que sí? Jacob le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, ¿cierto? Luego Jacob, en el momento del hijo primogénito ser bendecido y recibir la primogenitura de su padre, va donde Isaac con engaño y recibe de Isaac la bendición ¿de qué? De su primogenitura. Cuando en realidad él no era el primogénito era Esaú. A partir de ahí hubieron conflictos por muchos años hasta que finalmente hubo reconciliación. Pero en el desarrollo histórico de Israel, Israel siempre tuvo el resentimiento, y los edomitas, los descendientes de Esaú, también tuvieron el resentimiento de lo que sucedió en Génesis capítulo 27. Dice la mira, amados hermanos. Ahora vemos a Juan Hircano adoptarlos y traerlos para hacerlos parte de la entidad judía religiosa, lo cual significaba ahora un problema para ellos. Por eso, escúcheme bien, de este periodo de Israel, la independencia judía, de este periodo emergieron dos grupos o dos sectas, ¿ok? Primero emergieron los fariseos, ¿ok? Los fariseos. ¿Qué querían los fariseos? La consagración y separación total de cualquier nación que no fuera judío. Y solamente, amados hermanos, de ahí vinieron los fariseos, ¿verdad que sí? Ellos no estuvieron de acuerdo con las alianzas que hizo Juan Hircano, de manera que esta secta de los fariseos, también la palabra fariseo significa separatistas. Ellos estaban en oposición porque ellos decían: cualquier otro grupo que no es parte del grupo étnico de los judíos va a traer contaminación a la religión y a la cultura de los judíos. Dice amén, amados. ¿Okay? De manera que ahí ellos, los fariseos, se levantaron, apoyaron a los macabeos en el proyecto de separación de los judíos de otras influencias griegas y de los idumeos y samaritanos. También se levantó otro grupo de los judíos llamado los saduceos. ¿Okay? Ahora, miren bien esto, miren bien esto. Juan Hircano, Simón, Judas Macabeo
ellos eran sacerdotes, pero ellos no eran sacerdotes según el orden que estableció Salomón. Salomón estableció a los hijos de Sadoc como los sacerdotes en Israel, de manera que vemos ahora en los amoneos otro grupo de sacerdotes, ¿ok? De manera que los saduceos emergen y vienen del sacerdocio que venía de los hijos de Sadoc desde la historia de Salomón. De manera que aquí estamos viendo ahora otro conflicto. Están los fariseos y están los saduceos. Ahora, dentro del ministerio de Cristo, ¿son mencionados estos dos grupos? Sí. Son mencionados estos dos grupos, ¿verdad que sí? A personas de la secta de los fariseos y personas de la secta de los saduceos. Y estos dos grupos, que vamos a hablar un poquito más intensamente ya mismo, estos dos grupos causaron dificultad al ministerio de Cristo. Pero fíjese de dónde vienen y cómo empezaron. Empezaron los fariseos como organización queriéndose separar, amén, de cualquier nación. Pareció tener en sus principios que una causa justa. ¿Verdad que sí? Una causa justa. ¿Por qué razón? Ellos no estaban de acuerdo con que el sacerdote también fuera gobernador, porque iba a tener conflicto de intereses religiosos y políticos. ¿Okay? De manera que la causa pareció justa. Pero vamos a ver en el transcurso del tiempo cómo la secta de los fariseos y los saduceos poco a poco comenzaron a corromperse ellos mismos, al tiempo que cuando llega Jesús, ¿verdad que sí? Ellos fueron los mayores opositores del ministerio de Cristo. ¿Está claro, amados? Ahora, Josefo, un historiador, recuerden que la historia de Israel en el periodo intertestamentario, ¿verdad que sí?, está documentada en el libro de Macabeos y otros libros apócrifos, y también del historiador Josefo. El historiador Josefo era un historiador del pueblo de Israel. ¿Okay? El historiador Josefo cuenta que al principio Juan Hircano fue discípulo y partidario de los fariseos, pero que poco a poco comenzó a recibir censura de los judíos al punto donde él dejó a los fariseos y se unió ¿con quién? Con los saduceos. ¿Okay? Ahora, los saduceos y los fariseos, aunque eran dos grupos que provinieron del periodo de la independencia judía de Israel, antes que Roma tomara la posición, los saduceos y los fariseos no se llevaban entre sí. No se llevaban entre sí. ¿Ok? Ahora, las alianzas que hizo Juan Hircano produjeron problemas para el grupo de Israel. Por eso ahí emergió, como ya dijimos, emergió los fariseos y los saduceos. Juan Hircano, ¿qué? Juan Hircano admitió a adumeos en el ámbito religioso de Israel. Luego de la muerte de Hircano hubieron facciones que confligieron en Israel hasta que Roma tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el desacuerdo que había en Israel entre la misión de los fariseos, la misión de los saduceos, la independencia judía, la religiosidad de Israel, los intereses políticos, eso causó desestabilidad en la independencia judía y hubo un conflicto interno. Hubo un conflicto interno. Y cuando Roma conquista a Grecia, uno de los proyectos de Roma, fíjese, una nación pagana, era volver a estabilizar a la nación de Israel, al pueblo judío. ¿Okay? Volver a estabilizar al pueblo judío. De manera que una de las cosas que hicieron los romanos fue poner a Antípater de Idumea. Fíjense, al que los fariseos no querían, a un idumeo o a un edomita en el poder, eso fue lo que Roma estableció. ¿Por qué razón? Porque cuando una nación está dividida, una nación no puede juzgar correctamente. De manera que Roma hace la decisión, toma la decisión con el propósito de estabilizar a el pueblo judío. Ahora vemos un rey
que la mayoría de los judíos rechaza un idumeo puesto por Julio César, el emperador de Grecia. ¿Ok? Ahora, este es el principio de muchas cosas que sucedieron. Después de Antípater, escúchenme bien, amados hermanos, emergió o surgió la dinastía de los héroes. La dinastía de los héroes. Héroes, la palabra Herodes significa héroes. ¿Por qué razón? Porque el primer idumeo, Antípater, logró estabilizar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y a partir de ahí, Roma comenzó a tener confianza en los idumeos. ¿Ok? ¿Me siguen, amados hermanos? Y ahora empieza lo que se llama una dinastía de Herodes. Y esto es sumamente importante porque ya cerca de esta dinastía de Herodes llega Jesús. ¿Ok? Ahora, si usted mira el Antiguo Testamento, los Evangelios, usted va a encontrar que en varias ocasiones el rey Herodes es mencionado. ¿Ok? En varias ocasiones el rey Herodes es mencionado. Pero escúcheme, cuando los evangelios hablan de Herodes, no está hablando solo de una persona, sino de la dinastía. Y ahí vemos el orden de esa dinastía. Primero que nada, vino Herodes el Grande. ¿Ok? Herodes el Grande fue comido de gusanos. ¿Ok? 4 años después de Cristo haber nacido. Y después le sucedió Herodes Antipas. Después Herodes Agripa, después Herodes Arquelao y después Herodes Felipe. No obstante, si usted mira ahí la pantalla, usted va a notar que yo solo sombreé en amarillo los primeros 3 Herodes. ¿Ok? Porque estos son los que son de importancia durante el tiempo de los evangelios. ¿Amén? Así que vamos a hablar un poquito, primero que nada, de Herodes. El primer Herodes, el Herodes el Grande. Este fue hijo de Antípater, puesto por Roma, murió 4 años después de la muerte de Cristo. El emperador Antonio de Roma lo hizo gobernador de Judea. Ahora, hizo sufrir a los judíos cargándolos de altos tributos y luego, para congraciarse con los judíos, ¿qué hace? Renueva el templo de Salomón. ¿Okay? Renueva el templo de Salomón. A partir de esa renovación, ahora se le llamaba el templo de Herodes. Si no han escuchado en la Biblia, hablamos, hermano. A partir de esa remodelación, de esa reconstrucción, se llama el templo de Herodes. Ahora, ¿cuál era este Herodes? Este Herodes fue el que en el capítulo 2 del libro de Mateo mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque se había anunciado, los magos vinieron donde Herodes y le dijeron, mira, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Ahora, ¿cuál fue el histerismo, si se puede llamar así, de Herodes cuando supo que había nacido un rey de Israel? ¿Por qué se puso tan histérico? Porque los Herodes sabían que ellos no eran favorecidos del pueblo de Israel. Ellos no eran favorecidos del pueblo de Israel. Y cualquier noticia de otro rey los hacía a ellos poner en una defensiva inmediata. Por eso Herodes con engaño le dijo a los magos, ¿sabe qué? Cuando encuentren el lugar donde ustedes lo van a adorar, regresen y háganme saber que lo encontraron para yo también ir y adorarlo. ¿Se acuerdan de la historia, verdad que sí? Los magos no regresaron por ese camino por advertencia del mismo Dios, y ahora Herodes hace un decreto y dice, todos los niños de 2 años para abajo van a morir. ¿Con qué propósito? Con eliminar la posibilidad de que emergiera un rey que el pueblo de Israel sí quería. ¿Me explico, amados hermanos? Así que vemos, este fue Herodes el Grande. Ahora, fue durante el reinado de este rey que se rompe los 400 años de silencio. ¿Qué dijimos eran los 400 años de silencio? A ver, amados.
Los 400 años de silencio es el periodo de tiempo donde ya Dios no hablaba al pueblo de Israel a consecuencia de la desobediencia de ellos. ¿Y con qué persona se rompe el silencio? Con el ángel Gabriel, dijimos la semana pasada. Ahora, algo que tengo que añadir de lo que hablamos la semana pasada es que el ángel Gabriel rompe el silencio primero con Zacarías. ¿Estamos? Con Zacarías. ¿Por qué razón? Porque a Zacarías fue el primero a quien Dios envió al ángel Gabriel para que anunciara la llegada de ¿quién? De Juan el Bautista. Luego, después de ese anuncio donde se rompe el silencio de Dios, el mismo ángel Gabriel ahora va ¿con quién? Con María. ¿Ok? Con María. De manera que este rey después muere lleno, comido por gusanos. ¿Ok? Y ahí terminó la historia de Herodes el Grande. Ahora, durante el tiempo de Cristo, emerge otro Herodes llamado Herodes Antipas. Herodes Antipas, ¿okay? Este era hijo de Herodes el Grande, a la cual Cristo en Lucas capítulo 13, versículo 31 al 34 lo llama zorro. Zorro, ¿okay? Lo llama zorro, ¿okay? Este fue el Herodes que ordenó la ejecución, la decapitación de Juan el Bautista. ¿Estamos, amados hermanos? Este fue el que ordenó la decapitación de Juan el Bautista. ¿Okay? Aunque menospreció a Jesús y le escarneció, cuando Pilato le envía a Herodes a Jesús para evadir el tener que procesar a Jesús. ¿Okay? Parece que Cristo era la papa caliente, ni lo quería Herodes ni lo quería Pilato, ¿verdad que sí? Y ellos se pasaban la batuta de quién iba a procesar a Cristo. Cuando vienen donde Pilato, Pilato lo manda donde Herodes. Pero Herodes, ¿verdad que sí?, a favor de Jesús en ese momento no encontró una ocasión en contra de Jesucristo. ¿Ok? De manera que este es el segundo Herodes. El tercero es el Herodes Agripa. Este intervino contra los cristianos después de la ascensión de Cristo durante el libro de los Hechos. Y fue este Herodes, ¿verdad que sí?, primero que Pablo tuvo que explicarle, tuvo que hablar con él, ¿verdad que sí?, defender su propio testimonio. Y este Herodes, Agripa I, fue el Herodes que mandó a decapitar a Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 23. Vemos cómo los Herodes, ¿verdad que sí?, los Herodes, emergiendo de la independencia judía, influenciaron grandemente la historia de Cristo. Ahora, cuando vino Cristo y cuando Pablo ministró y los demás apóstoles, había en Israel, escúcheme bien, había en Israel una mezcla de religiones. Ya no era el judaísmo puro, sino que había muchas influencias. Amén. ¿Cómo se llamaba? A ver si alguien recuerda. La influencia de la filosofía griega. ¿Cómo se llamaba eso? Helenismo. El helenismo había influenciado a Israel en los tiempos en los cuales Cristo llega. Ahora, vamos a ver algo aquí. Primero que nada, existía en Israel lo que se llamaba el panteón greco-romano. El panteón greco-romano. Ahí estamos mencionando dos imperios. ¿Qué dos imperios estamos mencionando ahí? El imperio de Grecia y el imperio de Roma. Entonces, el panteón greco-romano era un grupo de dioses que se habían conglomerado, ¿verdad que sí?, parte de Roma, parte de Grecia, que se constituyó en ¿qué? En la influencia religiosa pagana de Israel en aquellos tiempos. ¿Okay? En la influencia pagana religiosa. Y habían deidades similares en Grecia, en Roma, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, en Grecia era Venus y en Roma era Afrodita. ¿Okay? O sea que habían nombres similares. Venus o Afrodita eran dos deidades iguales, pero con diferentes nombres en el panteón greco-romano.
Otra de las cosas, escúcheme bien, que se tornó parte de la religión en aquella cultura era que a los emperadores se les rendía que no solo pleitesía como político, sino que se les rendía honor como una deidad, como un dios. De manera que los emperadores de Roma eran considerados una deidad a la cual inclusive se le grababa la inscripción en el sistema monetario de Roma. Cuando se grababa la inscripción en el sistema monetario de Roma, era porque había que rendirle pleitesía y honra a ese emperador. Ahora, ¿les recuerda eso parte de la historia de Cristo? ¿Cuándo específicamente? Cuando le preguntaron de que quién debe de darle tributo, él decía, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto, ¿verdad que sí? ¿Es legítimo darle tributo a César? Le preguntaron un grupo, ¿verdad que sí? Y Cristo le pide una moneda. Fíjense lo que dice: es justo darle tributos a César. Y la respuesta de Cristo admite cómo era concebido los emperadores en Israel cuando Cristo dice: dar a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad que sí? Ahí mismo Cristo admite cuál era la concepción religiosa que había de los emperadores en aquel tiempo. Amén. Ahora, estaban lo que se llamaban las religiones de misterio. Las religiones de misterio. Y escúcheme bien, porque no tengo mucho tiempo para entrar ahí. Pero las religiones de misterio tenían que ver con influencias religiosas que provenían del Oriente. ¿Okay? Donde en esas religiones habían ciertas manifestaciones misteriosas que causaban que la gente creyera en esas religiones. Dentro de esas religiones estaban influencias del hinduismo que ya existía para los tiempos de Cristo, el budismo que ya existía para los tiempos de Cristo, y en estas religiones había una influencia. ¿Por qué? Porque dentro de estas prácticas habían ciertos misterios y ciertas manifestaciones de la cual una persona apelaba y buscaba cuando necesitaba un favor. ¿Okay? De manera que estos fueron parte de las religiones que había dentro del pueblo de Israel. Y finalmente, una de las influencias no necesariamente religiosas, sino filosóficas, fue el gnosticismo. Vamos a ver esto claro. El gnosticismo proviene del helenismo, la filosofía griega. Recuerden esto: en Grecia, la filosofía griega era aplicado al culto pagano que ellos tenían. La filosofía greca era aplicada al culto pagano que ellos hacían. Y esto es sumamente importante, porque ¿qué es el gnosticismo? La palabra gnosticismo significa conocimiento. Conocimiento. Y afirmaba el gnosticismo que cuando el hombre alcanzaba un grado de conocimiento, el hombre entonces lograba la libertad de su propia alma. ¿Ok? Lograba la libertad de su propia alma. Ahora, tenía dos aplicaciones divergentes, diferentes, opuestas. Una de ellas era el ascetismo, la otra era el libertinaje. ¿Alguien sabe aquí lo que es el ascetismo? A ver, ¿qué es el ascetismo? Es cuando uno se separa de como todo clase humano y se va a vivir la vida Monástica. Yeah. De montes. Yeah. ¿Okay? El ascetismo, escúcheme bien, el ascetismo, que es una de las raíces del gnosticismo, es la supresión total de los deseos de la carne. La supresión total de los deseos de la carne. Ahora, denme un ejemplo de un deseo de la carne. Vamos a ver. Comer. ¿Es pecado? Depende de la cantidad, ¿verdad que sí? Porque el exceso sí es un pecado, se llama el pecado de glotonería.
¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, un sabadito no llaman al Domino's Pizza? ¿Verdad que sí? Le trae una pizza calientita, llena de queso, con chorizo, cebolla, pimiento, ¿verdad que sí? Y usted se empieza, ¿verdad que sí? ¿Verdad que en ese momento, ¿verdad que sí? En ese momento usted recibe un cierto placer en devorarse ese pedacito de pizza con soda. ¿Verdad que sí? Pero los ascéticos decían, no, eso es un pecado. No puedes darle ningún gusto a tu cuerpo. ¿Por qué razón? Porque esa es la raíz y la razón de la mayoría de los problemas del hombre. ¿Verdad que sí? Ahora, llevados a un extremo. Llevados a un extremo. Y después estaba el libertinaje. ¿Verdad que sí? Que era ¿qué? Darle rienda suelta a los deseos de la carne. Ahora, sabemos esto, amados hermanos, que tanto el ascetismo como el libertinaje son dos extremos, ¿cierto? Son dos extremos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viene de la filosofía griega. Viene de la filosofía griega. Mira lo que enseña en esencia el gnosticismo, y esto es bien importante. En esencia, el gnosticismo enseña que la materia es mala. Punto y se acabó. La materia es mala, pero el espíritu es ¿qué? Bueno. La materia es mala, pero el espíritu es bueno. Partiendo de esta posición existen dos creencias respecto al cuerpo y el alma. ¿Ok? Partiendo de esta creencia. Primero estaba, y estas son palabras un poquito raras y difíciles, ¿verdad que sí? Porque no las oímos siempre, pero son dos palabras que vienen de la interpretación de que toda materia es mala y el espíritu es bueno. ¿Ok? Dice, el epicureísmo, que fue una influencia en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Pablo, fue una grave influencia. Dice, al cuerpo humano hay que darle todo lo que desea. ¿Ok? Al cuerpo humano hay que darle todo lo que desea, pues si es diferente al alma, es diferente al alma. Si es diferente al alma, el alma es una cosa y el cuerpo es otra. En otras palabras, lo que tú hagas con tu cuerpo no tiene que ver nada con los problemas del alma. ¿Me sigue? Ese es el epicureísmo. Ya que el cuerpo es malo y no tiene solución y el espíritu es bueno, entonces ¿sabe qué? Haga todo lo que usted quiera, porque total, no hay una relación entre el cuerpo y el alma. Haga todo lo que tú quieras. ¿Ok? Siempre y cuando el alma esté bien. Ahora, ¿era eso un problema en los tiempos de Pablo? Claro que sí. Claro que sí. Por eso en Tesalonicense, Pablo tiene que enseñarle a la iglesia de Tesalonicense, ¿verdad que sí? Dice Pablo que todo nuestro ser, dice Pablo, y para que no hayan dudas ni malas interpretaciones, dice cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, Pablo dice, sí importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque lo que tú haces con tu cuerpo afecta a tu alma. ¿Me explico, amados hermanos? Por eso Pablo tiene que corregir la mentalidad epicureísta de la iglesia, porque se convertían muchos griegos al cristianismo y venían con esa influencia. Y Pablo tiene que decirle, y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermana. Y por eso me enseña también, le enseñó que el templo, que nuestro cuerpo es templo. Correcto. Del Espíritu Santo. Correcto. Pablo se da a la ardua tarea de corregir el pensamiento griego en los cristianos que se convertían. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Ahora, mire esto. También esto fue un problema con los saduceos. Escúcheme, esto fue un problema con los saduceos. ¿Por qué razón? Porque si el cuerpo es malo y el alma es diferente al cuerpo, los saduceos decían que lo que sube a la presencia de Dios es el alma, pero no es resurrección.
porque el cuerpo es malo. ¿Verdad que sí? Y en esto Cristo fue también confrontado por los saduceos, cuando en una ocasión le preguntan a Jesús, mira Cristo, había una ocasión, los saduceos, ¿verdad que sí? Le preguntan a Jesús, había una ocasión, una mujer que tenía un esposo, se le murió el esposo y se casó con su hermano, se le murió el hermano y se casó con el otro hermano, se le murió ese hermano y se le casó con otro hermano. ¿Qué estará haciendo esa mujer con los hermanos? No sé, ¿verdad? Pero la historia no lo dice. Pero desaparecieron 7 hermanos de la misma familia. Y mira lo que le dicen los saduceos: cuando vayan al cielo, ¿de quién es la esposa? El esposo. ¿De quién es ella esposa? En otras palabras, ellos estaban ridiculizando la doctrina de ¿qué? De la resurrección. Ahora, ¿de dónde los saduceos sacan esta influencia de que el alma y el espíritu, el alma y el cuerpo son dos entidades disasociantes de la influencia griega, de la filosofía griega? Dice la amén, amados hermanos. Así que también Cristo confrontó este problema. Ahora, el estoicismo, ¿ok? El estoicismo dice que es necesario mortificar el cuerpo para que el espíritu crezca. Que mientras más tú hagas sufrir a tu cuerpo, más tu espíritu crece. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajenos de las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida por los principios de la razón y la virtud. ¿Y qué es eso? No otra cosa sino el ascetismo, la supresión total de los deseos de la carne. Ahora, bien importante esto, tuvo esto una influencia en los creyentes en la iglesia de Tesalónica, Corinto, claro que sí. Tiene esto una influencia hoy, escúchame bien, este estoicismo tiene una influencia hoy en muchas entidades religiosas en el Oriente y en otros países, claro que sí. La flagelación, ¿verdad que sí? Si matas el cuerpo, mortificas el cuerpo, santificas tu alma y salvas tu alma, ¿verdad que sí? Estas personas que van caminando de rodillas, ¿verdad que sí? Sobre las escalinatas ciertos días del año, ¿verdad que sí? Con el propósito de ganarse el favor. De ahí es que viene esta influencia, ¿verdad que sí, amados hermanos? Ahora, vamos a hablar un poquito más de los fariseos, escribas, saduceos, esenios, celotes, el Sanedrín y la sinagoga antes de entrar al libro de Mateo. ¿Okay? Porque es importante hablar de esto. Recuerden, toda esta religión, con toda esta religión, Cristo tuvo que lidiar en los tiempos de su ministerio. ¿Okay? Sabemos que los fariseos, los escribas, los saduceos fueron grandes problemas para Cristo. Los esenios tuvieron su influencia y los celotes. ¿Okay? Así que vamos a mirar esto un momentito. Primero que nada, dijimos hace un rato que los fariseos eran separatistas. ¿Okay? Procedentes de Hasidim, una secta piadosa que ayudó a Judas Macabeo mientras trató de alcanzar la liberación de los judíos del helenismo, lo que hablamos hace un ratito. Luego abandonaron a Judas Macabeo cuando éste comenzó a profundizar sus intereses políticos más que religiosos. Ahora, los fariseos se separaban de la impureza ritual, rigiéndose por unos principios de piedad especial. Miren esto, por unos principios de piedad especial, en virtud de los cuales aplicaban a las situaciones cotidianas las leyes del templo relativas a la santidad sacerdotal. En otras palabras, todas las ceremonias y restricciones de la ley a los sacerdotes de Israel, ellos quisieron aplicarla al pueblo. ¿Eso era un error, sí o no? El querer aplicar todas las restricciones y leyes de limpieza y purificación que tenían los sacerdotes al pueblo, ¿eso era correcto o es incorrecto? Era incorrecto,
Porque Dios al pueblo de Israel le dio una serie de mandamientos y leyes, pero a la tribu sacerdotal, a los sacerdotes, Dios les dio otras. Pero ellos tomaron de sí mismos la responsabilidad de imponerles al pueblo lo que el mismo Dios no le había impuesto al pueblo. Escúcheme bien, y esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nosotros atribuimos para nosotros el privilegio y la autoridad de imponer lo que Dios no ha impuesto, lo que estamos haciendo es que aprisionando al creyente. Dice la amén, amados hermanos. Esto es importante, esto es importante. Ahora, ellos idearon una nueva manera de interpretar las escrituras y el concepto llamado la ley oral, que la hermana Ríos lo mencionó la semana pasada, la ley oral. ¿Ok? Ahora, ¿de qué forma los fariseos corrompieron la ley? Primero que nada, hicieron imposiciones fuera de los parámetros que el mismo Dios había establecido. ¿Ok? De los parámetros que el mismo Dios había establecido. Ahora, mire esto. Añadieron a la ley prohibiciones y reglamentos que la misma ley no prescribía. Ahora, en el capítulo 23 del libro de Mateo, ¿verdad que sí? Ese capítulo 23 del libro de Mateo se llama el libro de los ayes. De los ayes. ¿Por qué razón? Porque Cristo en todo